Muy buenos días. Hoy es 11 de noviembre de 2024. Esta transmisión en vivo es para tratar de ponernos en contexto de cómo está la jugada política para los venezolanos y en los Estados Unidos, porque absolutamente seguro estoy que de entender la realidad venezolana de cómo afectan los eventos en los Estados Unidos, podremos ver cuán más rápido podemos tener la libertad en Venezuela. ¿Y por qué digo la libertad? Mucha gente habla de que hay que volver a la democracia. Ese no es el problema en Venezuela. El problema en Venezuela es que perdimos la república por una invasión silente de castristas cubanos con la venia de una cantidad de traidores y ratas venezolanos que a lo largo de los últimos 26 años permitieron que el país se destruyera, que se destruyeran las instituciones y que además nos robaran el patrimonio y nos robaran nuestro pasado. Pero además de eso, quizás lo pertinente decir es que hoy, 11 de noviembre, es el día del armisticio. Es el día en el cual se declaró el final de la Primera Guerra Mundial y a partir de ese momento el gobierno americano declaró el día del armisticio como el Veterans Day, el Día de los Veteranos. ¿Por qué? Porque la nación americana se ha hecho a fuerza de la sangre, la lucha y el combate en cualquier terreno para mantener los intereses que se establecieron aquellos padres de la independencia americana. Y es por eso que se han dado bala desde la guerra de independencia, la guerra con los ingleses después en el año 12, en diferentes escenarios, la guerra contra los piratas, y esa fue la creación del Cuerpo de Infantería de Marina para pelear contra los bucaneros que atacaban al comercio americano por allá en Europa y el Mediterráneo. Y luego los demás conflictos, vino la guerra de secesión, donde el planteamiento era acabar con la esclavitud, y esa es la razón por la cual el señor Abraham Lincoln es el primer presidente del Partido Republicano, pero además el hombre que pone su vida para darle la libertad a todos, incluyendo a los esclavos. Y después, entonces, procedieron también a salvar a Venezuela a finales del siglo XIX, cuando los gobiernos venezolanos, maulas, se endeudaron, pretendieron quemar el queso y no pagar, y es por eso que los ingleses, alemanes y franceses vienen a bombardear las costas de La Guaira para cobrar los reales, y quien nos salva es el gobierno americano con aquello, la doctrina Monroe, que dice América para los americanos. Pero los venezolanos pagamos un precio muy alto, que fue permitir que los ingleses se cogieran la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es la consecuencia de los gobiernos venezolanos de malapagas, y la pagamos así. Y al día de hoy seguimos perdiendo la Guayana Esequiba por la estupidez del infeliz, degenerado pirata de la sabana, periquero basura, del imbécil del Sambo de Sabaneta, y con la continuidad del actual gafo del bobo de Cúcuta. Sí, ese narcotraficante, terrorista y capo de pandilla criminal que tiene 15 millones de dólares sobre su cabeza, y ahora con el nuevo gobierno vamos a ver si hay un juez federal que le diga al presidente: mire, presidente, tráigame estos bandidos. Eso es lo que viene. Pero también quizás es pertinente decir varias cosas en el juego venezolano. Y eso sucede, ¿por qué? Porque a mí me parece que el liderazgo opositor que conduce el señor González y la señora Machado están haciendo algunas cosas bien, pero no todas las están haciendo bien. Le voy a enumerar. Por ejemplo,
¿Quién ha sido el primer apoyo en el Senado americano para con la presidencia del señor González y el apoyo a la señora Machado? El señor senador Rick Scott, que además de ser senador de Florida, que haber sido gobernador de Florida, que es un tipo que ha apoyado a la comunidad venezolana en el exilio desde que era gobernador, y como senador, el hombre se hace elegir, tiene un cuerpo de venezolanos en su equipo pequeño, y al día de hoy la señora Machado y el señor presidente González no fueron capaces, por mezquindad, por enanismo político, por estupidez o por estarle parando bolas a los imbéciles que le pusieron la plata desde la USAID en la persona de Leopoldo Martínez Nucete y toda esa pandilla de gafos que tienen por allá en Washington haciendo cabildeo a favor de Venezuela, pero que al senador Rick Scott, después de haber triunfado, no le hayan grabado un Twitter o no le hayan grabado un video felicitando. Eso es un tiro en una pata. ¿Por qué? Bueno, porque la gran lucha hoy en el Senado de los Estados Unidos es la pelea entre dos ratas globalistas de la pandilla de Mitch McConnell, como son el senador Jim Thune y el señor Cornyn, dos bichos despreciables, y el senador Rick Scott, que puede ser el jefe de la mayoría republicana en el Senado, y que al día de hoy la posición política del liderazgo venezolano que se enfrenta al Bolsa del Bobo de Cúcuta no le haya felicitado. Esa verga es imperdonable y eso lo vamos a pagar con sangre los venezolanos, y eso lo van a pagar con la estupidez estos señores que dicen manejar los destinos de los que nos oponemos a partir del 10 de enero. Eso, las estupideces en política se pagan. Y claro, los bolsas que la vamos a pagar somos los venezolanos a la larga. Lo segundo que es pertinente ver es, ¿y por qué el senador Rick Scott? Bueno, primero porque es algo así como que la reina Isabel II era la reina de Inglaterra, pero la princesa Diana era la reina de los corazones de los ingleses. Bueno, el señor Mitch McConnell ha manejado desde hace casi 20 años el liderazgo de los republicanos en el Senado y ahora quiere entregarle a dos de sus perras. Pero el senador Rick Scott es el senador del pueblo americano. Y si no, váyase a la cuenta del señor Elon Musk, donde el hombre plantea en una encuestica ahí, dice, ¿a quién apoya usted para que sea el jefe del Congreso, del Senado en el nuevo gobierno? Y ahí puso los nombres: Jim Thune, el señor Cornyn y el señor Scott. Y el señor Scott tiene más del 66% del voto a favor de los que opinaron, donde van más de 20 millones de personas opinando. Bueno, eso es mucho mejor que una medición de la rata de Luis Vicente León o del Bolsa de Chemen, para que tengan idea. Pero eso, además, es que el senador Rick Scott es una llave de Trump. Desde que Trump comenzó su aspiración en el año 2015, ya el señor Scott estaba pegado a la rueda del catire y ha comido maduras y ha comido verdes. Y ahí está el tipo. Y entonces, ¿qué? ¿Van a agarrar los globalistas a parar a este hombre porque no les gusta? Bueno, vamos a ver, porque Alcatire hasta ahora no ha dicho nada. Pero usted nota el olor fétido en el apoyo a Thune cuando usted ve que el candidato de la Fox es Jim Thune. Entonces usted dice, esto huele mal, porque aquí lo que quieren es sentar al Alcatire a esperar por las designaciones de los cargos ministeriales y proyectos de ley. Pero vamos a ver, porque el Alcatire fue electo con el voto mayoritario del pueblo americano, porque el hombre tiene el colegio electoral 312 votos y tiene el voto popular, que son más de 74 millones de votos. ¿Y qué? ¿Y cuáles son los votos de estos tipos? Un conciliábulo de la rata de Kentucky con unos senadores para hacer una votación en secreto el miércoles. Vamos a ver qué va a pasar. Probablemente McConnell tenga cómo presentarse
y imponer a Zoom, pero ahí viene el pulso por los próximos días. Lo otro que quizás es pertinente observar en la jugada venezolana es que la semana pasada observamos que la OFAC americana agarra y aprueba el alargue en una licencia para que pudiesen unas compañías seguir explotando petróleo, pero cuando usted termina de leer la licencia, lo importante es permitir la negociación de bonos 2020. Entonces, cuando usted le pregunta a los que saben y que de alguna forma te evalúen, pero no entiendo la licencia de la OFAC, porque eso teóricamente es para Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. Pero esa es para tirarle talco en la cara a los pendejos. Bueno, es que estas son las operadoras que van a seguir sacando petróleo. No. El negocio es que hay una cantidad de sinvergüenzas venezolanos y globalistas y gringos que han financiado al Partido Demócrata y que se han beneficiado de los guisos con los sarnosos chavistas y que quieren aprovechar la ventajita antes del cambio de gobierno para negociar y vender los bonos 2020 que están en su poder y ganarse una platica en una jugada especulativa a toda esta manga de sinvergüenza. Y todo eso para hacerle el favor a los banqueros del régimen, ratas como Scaramucci, el mismo señor Martínez Mucete y bichos como Vargas y Rosquín, como la Pecueca de Escotet, como el sarnoso de Nogueroles y sobre todo ese grupito de ratas que están manejando la Bolsa de Valores de Caracas y que son los beneficiarios de las colocaciones de los bonos 2020, porque estos son los testaferros de los generales y de los ministros chavistas que se llenaron de bonos venezolanos y unos bonos que hasta hace, no sé, 4 meses valían 8% y que puedan subir en el cambio de gobierno y la expectativa venezolana a 15%, estamos hablando de que los que compraron a 8 y vender a 15 están ganando el 100%. Entonces, esa es la licencia, es una sinvergüenzura de ratas especuladores venezolanos enchufados basuras con ratas de los demócratas y empresarios que les gusta el guiso y que no les importa la libertad venezolana. A ellos lo que les importa es seguir haciendo guisos con bandidos. Total, la moral es un concepto que lo dejaron quién sabe dónde. Lo otro que es pertinente terminar la idea anterior es que Venezuela necesitamos tener una república, porque democracia hemos tenido desde 1958 que empezaron a hacerse elecciones, no han dejado de hacerse elecciones, de manera que el modelo democrático ha perdurado en el tiempo. Que la ejecución del gobierno es una burla, es una mamadera de gallo, es una afrenta al pueblo venezolano porque perdimos la libertad. Ese es el verdadero coco del problema. El problema es que en Venezuela hoy no tenemos república, no tenemos instituciones que respeten el Estado de Derecho y el Estado de Derecho escrito es una basura con más de 380 leyes que deberíamos agarrarlas todas y hacer una pira y ponerle unos tochos de madera para ver si hacemos unas hallaquitas, porque para eso ¿qué va a servir toda la legislación venezolana que nos importaron desde Rusia y desde Cuba y con la anuencia de algunos bufones como la rata de la Morsa de Escarrá y bichos de ese mismo pelaje? También algunos amigos me escribían en estos días y me decían, mira, pero ¿por qué tú colocas esa bata satánica? Yo lo único que puedo decir es que dentro de la imagen que usted observa en el libro es el sombrero azul, que era un sombrero parecido al sombrero cobrero de mi nono, y la bata es en honor al último santo del siglo XXI, que es Hugh Hefner. Sí, ese carajo para mí es la epítome del capitalismo, de trabajar, de gozar un pullero, pero no dejar de joder la vida y pasarla bien. Y además darle felicidad a mucha gente. Muchos millones de hombres fueron felices con las publicaciones del señor Hugh y cientos de miles de damas
fueron felices ya que fueron tomadas en cuenta por el señor Hugh para mostrar inicialmente lo mejor que tenían, que eran sus féminas curvas, y luego mostrarse como personas que eran lo suficientemente capaces para actuar o para trabajar profesionalmente en otras actividades. Y por eso es que los santos son los que hacen felices a la humanidad, y por eso es que eso para mí es la bata del señor Hugh Hefner. También es importante tener claro que yo vengo apoyando al señor Trump desde enero del 2015, viajando a Brasil con unos amigos, y me preguntaron qué opinaba, y desde esa época les dije: el Catire, si es candidato, les va a ganar la primaria, va a ganar la presidencia y va a ser tremendo gobierno. Hasta que llegaron los sarnosos chavistas y se robaron las elecciones del 2020, y por eso estoy casi seguro en apostar, aunque sea $1, y decir que el señor Trump es el que nos va a devolver la libertad. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Usted cree que el señor Trump no sabe que los venezolanos le robamos la elección? Solo basta leerse la página web stolenelections.com, donde aparece toda la trama, como el Colotordoc, el conde del Furrial y la rata del Sambo de Sabaneta usaron los dineros de PDVSA para montar el arma nuclear que significaba el sistema electoral Smartmatic Dominion Sequoia, y todo eso trajo como consecuencia que al Catire lo robaran, que se robaran las elecciones de los senadores de Georgia, que la ola roja que tenía que venir en el 2022 también se robaron un coñazo de diputaciones, y al día de hoy lo tenían guisado. Lo que pasa es que en pelea larga y desquite, y al bobo lo ayuda a Dios, y apareció el señor Cohetes y fue el que le puso el cascabel al gato a las ratas de Dominion, porque esos bichos el año pasado hicieron eso, y los cabrones de la Fox se dejaron clavar y votaron a Tucker Carlson. Y el cuento era que el que se metiera con ellos lo amenazaban con demandarlo. Y vino el señor Cohete y le dijo: ¿me vas a demandar a mí? Mamarracho, no joda. Y ahí está el señor Piñate preso. Y la mariquita del señor Mújica, que está en Londres, ese también no la debe. Y el otro que no la debe es la rata de Soros. Y para eso el señor Musk entendió el juego político y lo perverso que significa el apoyo de Soros a la causa de los enemigos de la libertad en general. Porque no es actuar como un comunista, es actuar como un infeliz rata basura globalista que lo que ha hecho es destruir por donde quiera que ha pasado. Destruyó el Banco de Inglaterra y la libra esterlina, destruyó la Argentina, destruyó Brasil, y después se empecinó en destruir los Estados Unidos, y nosotros los venezolanos pues le dimos toda la entrada, y los pajudos de los españoles le dieron toda la entrada para que esta rata hiciera lo que sea, y para eso pagó la creación del Partido Ciudadanos. Y en el momento más importante de la historia española vino el bolsa de Albert Rivera, se retira, le saca la alfombra del piso al huevón de Rajoy, y Rajoy, en vez de actuar políticamente, se dejó raspar. Pero eso es otra historia, y para eso hablaremos en otra oportunidad. Pero volviendo al tema de Soros, este infeliz que agarró y le metió plata para destruir el tejido social americano, apostándole a los secretarios de Estado, a los fiscales de Estado, a los fiscales de distrito y a los fiscales de las ciudades más importantes. ¿Por qué? Porque si no puedes cambiar la ley porque no tienes el Congreso, pero si tienes los fiscales que no sancionan los delitos previstos en la ley, es como que la ley no existiera. Y por eso teníamos fiscales como los de Nueva York, los de Georgia, los de Los Ángeles, los fiscales de San Francisco, los fiscales de California, y así por el estilo. Entonces el señor Cohete dijo: este viejo maldito rata que cree que me va a joder la vida a mí. Usted habrá hecho mucha plata jugando a la pérdida, porque juega la bolsa en corto. Pero el señor surafricano de Elon Musk, él juega a la ganancia, él juega al futuro, él juega al crecimiento de la humanidad. Y el tipo agarró y se inventó una vaina que se llama el America PAC,
y le va a meter plata para partirle el culo a todos los fiscales que le apostó el señor Soros. Y eso es aplaudible y ya verá cómo la nación americana cambia, no solo por lo que se va a colocar en el Congreso, en el Senado, sino lo que viene a nivel de las fiscalías a nivel local. Pero también quizás lo otro pertinente es que el señor Elon Musk, en medio de esa apuesta, lo otro que tiene claro es que hay que ver dónde pegan los tentáculos de la rata de Soros. Y los tentáculos de la rata de Soros llegan de una forma nefasta en Venezuela. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que le pusieron la plata a la señora Machado? Una organización que se llama WOLA. Esa organización WOLA, que la dirige Leopoldo Martínez Nucete, que era el tesorero del Partido Demócrata en la elección de Biden, y ahora como premio le dieron el Banco Interamericano de Desarrollo, y menos mal que le trancaron el juego a ese señor y no pudo cobrar. Pero quizás lo otro que es interesante es que al día de hoy los van a pegar de la pared. Ahora la gran pregunta es para la señora Machado. Señora Machado, ¿qué hace usted parándole bolas a esos tipos? ¿Por qué usted no ha partido suficientes velas por el señor Trump? Porque usted no ha partido velas claramente por los senadores de Florida, que son los que nos han apoyado. ¿Por qué usted sigue creyendo en estos sujetos del liderazgo de la Iglesia Católica que están jugando en contra de la civilización occidental? Yo creo que usted está jugando equivocada, señora, y lo único que queda es desearle suerte y ojalá la apuesta política suya le suene. Pero si no juega claramente, Venezuela va para adelante, nosotros recuperaremos la libertad, pero yo no sé cuál es el juego suyo con el catire Trump, pero no la veo agarrando papeleta, no la veo agarrando el aparato de salida, porque sigue jugando torpe, sigue parándole bolas a una cantidad de estúpidos que todos pertenecían primero al comando de venezolanos con Biden y después a los venezolanos con Kamala. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros anotándonos con los peores, con los perdedores, con los imbéciles, con los tipos que han participado en la destrucción del país, lo único que están pendientes de un guiso? ¿Hasta cuándo eso? La otra, el señor Trump lo eligieron y en una semana ya designó el Chief of Staff, designó quién va a ser el zar de la frontera, y así por el estilo va a seguir nombrando personas, pero además nombró el zar de la eficiencia, que es el señor Musk. Y además falta por definir quién va a ser el candidato del catire al liderazgo en el Senado, que debería ser el señor Rick Scott. Y mientras este señor tiene 3 días y está designando gobierno, ¿por qué el señor González no ha definido eso? Bueno, vamos a dejarlo pensar un poquito. Y mientras tanto, yo lo que voy a recordar es que estos espacios llegan por el auspicio de la editorial Jurado, grupo editorial, que fueron los que amablemente me editaron mi primer libro, ese que usted ve debajo de la foto del catire, pero también a un extraordinario profesional de los seguros, que es la página de Tu Asesor Gustavo, y también agradecer a quien nos trae las delicias día a día, que es la cuenta de Pavlova Express. Pero sigo. Entonces, después de que usted observa que eso está sucediendo y estamos jugando equivocado, entonces apenas hace unos días, la semana pasada, vimos que los socialcristianos alemanes montan una conferencia en México, y allí sí sale la señora Machado y el señor González, y sale el interlocutor, el que puso el micrófono para el Bolsas de Capriles cuando lo agarró aquella comisión de la DICIP por allá en Baruta, que eso está en el expediente que todo el mundo conoce, el señor Briquet, y así por el estilo. Entonces reuniéndonos con los socialcristianos alemanes que son financiados por la bruja Ursula von der Leyen y la vieja Angela Merkel. ¿Por qué? Porque con la organización de la Konrad Adenauer le pasan una platica a ese liderazgo, y por unos reales peorros de los alemanes nos vamos a amarrar nosotros al PAN de México, donde está el señor Vicente Fox, que ha tenido las peores palabras de expresión hacia el presidente Trump.
¿Hasta cuándo nos anotamos con los perdedores? ¿Hasta cuándo nos anotamos con los enemigos del cambio? ¿Hasta cuándo nos anotamos con los sujetos que no están alineados con el nuevo liderazgo del planeta? El señor Trump ya agarró y se sacó el machete, lo puso en la mesa como el negro del WhatsApp y dijo, saquen el suyo para miárselo. ¿Y qué pasó? Ya los rusos dijeron, bueno, vamos a buscar obtener un resultado y buscar la paz en Ucrania. Pero es que también salieron, chele bolas, los talibanes, ¿ok? Abdul, el talibán del turbante negro, ya dijeron, bueno, ya va a ver, señor Trump, nosotros queremos tener las mejores relaciones. Porque se aplica esa máxima latina. Asinus falum trompetum nullum creditum visum est, ad quad longum et cephalum est. Huevo de burro no es trompeta, aunque la gente lo vea largo y cabezón. Y el que sí lo entendió fue Abdul. Y también los cataríes que se baten un champú porque son tú sabes, unos malotes, y ya le dijeron a Hamas, se me retiran de Qatar, no los quiero ni ver porque no quiero peo con el catire. Y eso que no han asomado apenas 2 fichas del gabinete. Y ya todo el mundo se está moviendo y el liderazgo venezolano entonces se reúne con los huevones socialdemócratas alemanes en México. Ay, nosotros sí somos especialistas pa' cagala. Nosotros sí tenemos la verdad que la visión puesta, pero siempre apostándole al último caballo en la Gaceta Hípica. ¿Cuánto paga ese? No, se paga 500 a ganador porque es un burro, porque ese carajo viene a ser perdedor de 15 carreras y entonces nosotros le metemos todas las fichas a ese. Coño, vale, no puede ser que sigamos jugando a perdedor. Eso es terrible. Y para despedir, lo único que me queda decir es que trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. Y esta semana, nosotros vamos a seguir tratando de ilustrar porque el juego venezolano ahora es que le queda. Y eso sí, le agradezco, me siga en la cuenta, dele like, suba la manito y además de eso me pueden seguir en las cuentas de TikTok, de Facebook, de Twitter, de Instagram y en Patreon. Y el que pueda tirar una uñita se le agradece porque nadie la viendo engorda. Y hoy cumpleaños, ayer cumplió años en Maracay, el señor Osvaldo Pérez cumplió 90 años. Cualquier cosita. Bueno, ojalá y aunque sea le busquen unos golfeados allá en Maracay y le pongan una velita y se la soplen, pero poquito porque ya con 90 años el azúcar y el gluten poco. Y también quizás lo otro interesante es que mi amigo Alfonso en Port St. Lucie arranca esta semana como un cohete porque ahora lo que viene es trabajito. Y además, entonces, para mis amigos que están en San Cristóbal, no dejen de ir a la Basílica de Tario a prenderle una velita a la Virgen porque aquí hay todo juega, incluyendo la ayuda celestial. Mire que el catire se salvó del tiro porque hubo ayuda celestial. Esa verga no fue porque sí, ahí Dios puso la mano. Y sobre todo, como obtuvimos el milagro que se salvó el hombre y ganó la elección, después de salir de la basílica, no se le olvide darse una vuelta por el huerto, allá donde Luis el Gato, que los pasteles de queso con bocadillo son una delicia, y luego más abajo, si le quedó un espacio, se da una vuelta por donde Joseito, en la carrera 2 con calle 4, porque los pasteles y el masato de Doña Marina son una delicia. Y en la tarde, cuando usted sienta así que está, que necesita un puntal, puede resolverlo de 2 formas. O se va para la panadería El Trigal de la Carabobo y se mete un pan de queso con bocadillo, o si no, se va para la esquina donde el catire Ramón y ahí podrá degustar una deliciosa lengua de puerco con
una delicia, de cachete, las respectivas morcillas, la papita, una hueponela que es una delicia, y el picante que el catire lo hace todos los días, y eso sí es una berraquera. Bueno, se me cuidan, chaito, bye bye. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.